Estaba viajando a nuestra ciudad para atender consultantes de Coaching Serenity para la salud biopsicosocial y también realizar este micro radial Aprendiendo a Vivir, en este caso hablando sobre comunicación, el valor de la palabra y la confianza en los vínculos frente a los que nos comprometemos. Como no es de otra manera, está Patricia Burich Oficial aquí con nosotros en su espacio donde, bueno, siempre decimos muy esperado. Así que bienvenida, Patri, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, sí, un gusto estar nuevamente aquí y retomando el tema que cerramos la última vez que hicimos en vivo, ¿no? El tema de comunicación, algo que siempre en coaching se trabaja, porque la clave de todo lo que hacemos es a través de la comunicación. Podemos vender, podemos atender, pero todo en base a lo que vamos comunicándonos con el cliente, ¿no? Entonces esto de cómo lo que decimos es una forma de actuar y que también nos va definiendo y nos va presentando en la realidad que compartimos con los demás. Y no tenemos esto en cuenta de que cuando declaramos, prometemos algo, nuestra identidad va atada a esa promesa. Y cuando yo me comprometo a venir aquí al programa, si no pudiera, yo tengo que cumplirte de otra manera o avisarte para que vos te puedas organizar, ¿no? A veces cuando te ha pasado que no te daban los tiempos, también me avisabas como un respeto mutuo, nada más de decir el micro sale mañana, ¿no? Entonces, qué importante que cuando decimos algo, quedamos como adheridos a esa palabra. Y no tenemos en cuenta hoy en la cultura que vivimos del siglo XXI, cómo lo que decimos nos ata a un compromiso y también nos define como personas confiables o no confiables. En programación neurolingüística se habla siempre que cuando hay un patrón de conducta que se repite 3 veces, una conducta que la persona repite 3 veces es un patrón de conducta. Entonces, si una persona nos promete y no cumple, nos promete y no cumple, nos promete y no cumple, tiene un patrón de conducta de no compromiso. Exactamente. La persona ya está instalada en un patrón de conducta que es inconsciente y que si no lo registra y no le molesta y no decide cambiarlo en un espacio terapéutico como una programación a modificar, va a continuar así. Y cuando hablamos también de esto, tenemos que revisarnos en eso que nos prometemos a nosotros mismos y no cumplimos. Porque ahí también estamos creando la incoherencia. ¿Cuánto hacemos, a veces hacia el afuera, ¿no? De prometer y cumplir? ¿Y cuánto hacemos hacia adentro de prometernos y no cumplirnos, ¿no? Entonces también va hacia afuera y hacia adentro esto que estoy hablando de la comunicación. Siempre en coaching hablamos de la declaración que decimos a un otro y esa declaración crea una realidad. Si entre nosotros nos prometimos algo y yo no pudiera cumplirte, yo tengo que hacer una nueva promesa, hacer un nuevo acuerdo, pero sabiendo que en el momento que yo no puedo llegar con un plazo que acordamos, tengo que tener una justificación válida y es posible que la confianza no sea la misma, si a vos se te complicara mucho por no cumplirte yo. Entonces esto en el mundo de los negocios es algo que se tiene que tener siempre presente, porque hoy ganar a un cliente es un gran trabajo y conservarlo mucho más. Y se conserva un cliente porque está satisfecho. Si no, la persona siente que no es respaldada por ese acto, ¿no? De la palabra prometida y cumplida, la próxima vez que va a comprar algo va a pensar si va por ese lugar, nuevamente, ¿no? Si va con ese negocio, si va con ese servicio, porque lo que le prometieron no lo cumplieron. Entonces es muy importante que todo lo que decimos nos define como personas. No queda como algo liviano. Nuestra hablar nos va diciendo cómo somos como personas. Y entonces es importante que prestemos atención a la palabra. Antes, nuestros abuelos, bisabuelos, eran como que con un apretón de manos y la palabra dicha ya valía. Hoy, a veces, con un documento escrito, certificado ante escribano, no se cumple. ¿Sí? Entonces, nos estamos definiendo como sujetos de confiar o no de confiar. Entonces, cada uno tiene que revisarse qué está mostrando con este hablar liviano, porque no es inocente.
estamos diciendo cómo somos al mundo que nos rodea. Y cuando escribí el libro Necesito que me escuche, precisamente sobre comunicación efectiva en los vínculos que sostenemos, pero principalmente para padres y docentes, lo hice con la intención de compartir las herramientas de comunicación que son tan importantes para aplicar en todos los vínculos y que en el rol de papás y de docentes es fundamental por la formación que le tenemos que dar. Y socialmente se reniega mucho de cómo son los chicos de hoy, como que no son iguales al pasado, que los de ayer eran más responsables, que los de ayer eran más respetuosos. En realidad la palabra respeto empieza desde el adulto. El niño va a aprender el respeto si es respetado. Y nosotros somos los niños del pasado, donde tampoco fuimos respetados por nuestros padres. Muchas veces no fuimos escuchados, muchas veces recibimos golpes. Entonces, el respeto no se le debe al adulto, el respeto se le debe a todo el mundo. Y cuando podemos construir una ciudad desde el respeto, vamos a construir una sociedad más sana, una sociedad sin violencia. Y en Necesito que me escuche, los primeros 4 capítulos son dirigidos al adulto, a que necesita revisarse esa historia que necesita sanar, porque todos traemos una historia de dolor, una infancia donde tuvimos papás que hicieron lo que pudieron, pero que dejaron dolores, y esos papás tuvieron otros papás que también dejaron dolores, ¿no? Entonces no podemos seguir repitiendo. Ya eso también lo habíamos hablado en la sesión anterior, del micro, que me hiciste la pregunta, ¿esto se puede cortar? Sí, está en cada uno la posibilidad de cambiar. Y es importante que nos vamos a revisar en ese mundo interno, qué estamos comunicando, desde qué lugar comunicamos. Porque o hablamos desde el amor o desde el dolor. Y cuando lo que decimos no es creíble, no podemos cumplir las promesas que hacemos, cuando hablamos desde un lugar hiriente, en realidad estamos hablando desde un dolor de una historia. Y está bueno que nos revisemos ese dolor de esa historia para sanarla, para poder vivir mejor en primer lugar nosotros, y si tenemos niños que nos están observando, por ellos que también nos están tomando como modelo de identificación. Y si queremos crear una sociedad distinta o más sana, tenemos que revisarnos los adultos de hoy, que tenemos la posibilidad de cambiar, la posibilidad de sanar y comunicar de otra manera. Y que nuestra palabra tenga aún más valor, porque es un valor coherente, porque son palabras amorosas, son palabras que sanan, ¿no? Hay un médico japonés que pudo comprobar que al agua le aplicaba distintas palabras, ¿no? Una palabra amorosa, y le tomó una gota de agua, la congeló y luego le sacó una foto y se veían bellos cristales de luz. Y a ese mismo vaso de agua luego lo conectó con palabras hirientes, de odio o discursos agresivos, y le tomó una gota y la congeló y luego la fotografía parecía el de un estanque con agua en estado putrefacto, ¿no? Quiere decir que nosotros somos un 70% de agua. ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Habla de palabras de amor o palabras de dolor? ¿No? Y somos nosotros el 70% de agua en cristal de luz o en estado putrefacto, ¿no? Entonces, ¿cuánto de lo que decimos va creando nuestra realidad de armonía o de desarmonía? Y cuando no podemos hablar desde el amor, es porque hay un dolor que sanar, y está bueno que podamos darnos ese espacio, esa oportunidad. Y cuando diseñé Coaching Serenity es para crear estados de serenidad, pero trabajando los conflictos, porque no podemos pretender estar en estado de armonía, aislándonos en un campo, en una montaña, y ahí es donde puedo estar en paz, me tengo que alejar de los problemas. No, el tema es poder vivir en armonía en medio del caos social que tenemos hoy. Vos que pudiste ser parte de Mindfulness sabés que es una herramienta que también hoy la podemos utilizar para, en tiempos bajo presión y de crisis del siglo XXI, poder crear estados de armonía y de tranquilidad frente al caos que todos tenemos, de presiones de horarios, ¿no? Entonces, el trabajar el mundo interno siempre es la oportunidad de sanación. Y dentro de coaching, la comunicación es clave, porque todo lo hacemos conversando y todo lo podemos sanar a través de lo que estamos comunicando, que no solo es la palabra, que también el 90% tiene que ver con el cuerpo, con lo que comunicamos con nuestras conductas también.
Entonces, cuando decimos algo y no lo podemos cumplir, estamos comunicando algo. Y quizás tiene que ver con promesas que no podemos cumplir afuera, pero que reflejan las promesas que no nos estamos cumpliendo adentro. Y tenemos que empezar primero por nosotros. Cuando nos podemos ser coherentes, cumplidores con nosotros mismos, podemos justamente mostrar otra realidad afuera. Si les interesa a quienes me están escuchando ser parte del espacio de Coaching Serenity, pueden seguirme por Patricia Urich Oficial en Facebook, pueden escribirme al mail patriciatucoach@gmail.com o bien llamando al equipo de producción 0343-156-205-294 para enterarse qué requisitos o información tienen que brindar antes para armar la ficha de consulta ante la primera sesión. Bueno, muy interesante, Patricia, que ya viene con su chaquetilla de Serenity, Coach Serenity, con el loguito y el nombre, ¿no? Ya cada vez con más cosas personalizadas, que está bueno eso, ¿no? Sí. De identificarse y tener de alguna manera un uniforme, una carta de presentación, sí, como quien dice. Sí, sí. Muchas gracias por esta mañana escucharme y quedan abiertas las consultas sobre cualquier situación a sanar en su vida. Un placer, como siempre, el espacio de Patricia Urich, en este caso tratando el tema de la comunicación, que hoy en una era comunicacional es fundamental, el valor de la palabra y la confianza en los vínculos.